El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que ellos los vean. De lo contrario, ustedes no tendrían recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura que escuchamos hoy como el Evangelio y el Salmo nos demuestran que la palabra del Señor hoy nos está haciendo una exhortación muy grande para no caer en la tentación de terminar agradando a los hombres y no a Dios. Dice el Señor en su palabra que nadie puede servir a dos señores, porque terminará acercándose a uno y alejándose del otro, o terminará amando a uno y odiando al otro. Es imposible vivir una vida cristiana en donde nosotros intentemos agradar a dos señores. Al Señor por excelencia, que es Dios, y al Señor también que se impone en este mundo, que es el ser humano. Y es una tentación en la que vivimos constantemente, porque la solicitud humana, la solicitud de afecto, de atención, de cariño, de limosna, hasta la solicitud humana de una atención espiritual urgente de parte nuestra como instrumentos, es cada vez más fuerte, más exigente, más necesaria. Es un apetito que está en el corazón del hombre, de que le prestemos atención a Él hasta con lo espiritual, de que le prestemos atención a Él hasta con las cosas de Dios, de que lo convirtamos en el centro
El hombre hoy quiere estar en el centro hasta someter a Dios mismo y que nosotros lo sometamos para que el hombre pueda manipular y manejar a Dios como quiere. Es cierto y no es una exageración lo que decía Benedicto XVI, de que esta sociedad ya se está construyendo su propio credo. En una entrevista que le concedió a su biógrafo oficial Peter Sewell en el año 2019 más o menos, ya siendo Papa Emérito, decía precisamente esto, que la verdadera amenaza para la Iglesia y para el papado no consistía en todo esto que él vivió, en todas estas entramadas internas dentro de la Iglesia, traiciones, deslealtades, desacreditaciones, sino que consistía en una cantidad de ideologías aparentemente humanas que se iban imponiendo como caritativas, que se iban imponiendo como criterios de fraternidad, de unidad y de vida común, y que terminaban alejando o poniendo a un lado la exigencia moral del Evangelio y la exigencia de fe del Evangelio. Y es verdad que la atención al otro hoy se ha vuelto más importante que la atención a Dios. Es verdad que la atención por el otro, porque esté bien, porque se sienta satisfecho, porque se sienta confort, es verdad que la atención por el otro ha llevado a la exclusión de Dios. Acaba de decir el Papa León XIV hace unos días que esta sociedad sin Dios se corrompe y se pierde. Y nuestra vida sin referencia a Dios se pierde y se corrompe. Y si nosotros hacemos las cosas para tener contenta a la gente, para tener contento al hombre, para que se sienta feliz y satisfecho, y terminamos agradando al hombre, terminaremos olvidando a Dios. Porque en nuestra vida cristiana, la primera iniciativa es nuestro Padre que está en los cielos. Hagamos lo que hagamos, desde una limosna, un rezo, un ayuno, tiene que tener ese sentido y esa connotación que es para poder tener esa comunión, esa cercanía, esa relación más íntima con nuestro Padre que está en los cielos, que ve en lo secreto y nos recompensará. Y es tan generoso nuestro Padre que cuando nosotros hacemos las cosas para agradarlo a Él, verdaderamente ya por efecto, por consecuencia, no por fin, terminamos agradando a los demás. Por eso el salmista describe a este hombre y dice que será como una luz en la tiniebla. Se convertirá en una luz de esperanza. Pero si nosotros nos abocamos y convertimos al hombre como un fin en sí mismo, el fin de todo, y nos convertimos a nosotros y nuestros deseos, nuestros apetitos, hasta desordenados, los convertimos en el fin y en el centro de todo, nos destruimos nosotros mismos y destruimos a los demás. Es cierto que dentro de toda la creación, lo que ha sido creado, las criaturas, el hombre es el fin, dentro de las criaturas, no dentro de la realidad cristiana, porque recordemos que Cristo no es criatura, recordemos que el Espíritu Santo no es criatura, recordemos que el Padre Celestial no es criatura, ellos son los creadores, son un fin para nosotros. Pero queremos que así como la creación está en función de la dignidad humana, así Dios tiene que estar en función también del hombre, haciendo lo que el hombre quiera y lo que al hombre le gusta. Y queremos someter a Dios, queremos esclavizar a Dios. Es también cierto
que cuando esto no lo tenemos claro en nuestro corazón, sin darnos cuenta, facilísimo, creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es el reproche de muchos hoy a algunos cristianos que viven como verdaderos cristianos? Es que tú no te pareces a Dios. Es que Dios no es así como tú. Bueno, y entonces, dime cuál es el Dios que tú conoces. No, el Dios que yo conozco es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, es un Dios que no tiene severidades, es un Dios que no castiga, es un Dios que no corrige, es un Dios que deja pasar por alto los errores, es un Dios que deja pasar por alto todas las imperfecciones, porque Él no quiere que yo sea perfecto, Él simplemente deja que yo sea así. Y cuando tú me exiges y cuando tú me corriges, tú no te estás pareciendo a Dios. Dios no es así. Dios es solo ternura, es solo misericordia. Y vamos cayendo en una cantidad de errores que ya la Iglesia los ha superado, por lo menos los santos. Marción, por ejemplo, dividía el Antiguo y el Nuevo Testamento y rechazó al Dios del Antiguo Testamento para quedarse con el del Nuevo Testamento. Es una herejía que hizo mucho daño en la Iglesia y en la práctica quienes piensan así. ¿Por qué? Porque es cierto que en el Antiguo Testamento estamos encontrando a Dios reprendiendo a su pueblo, prometiendo castigarlo con vara, porque lo quiere corregir. Y es tan grande la humildad de Jesús que lo que los seres humanos no quisimos aceptar, Él vino y lo asumió y se dejó corregir por el Padre del cielo, sin haber cometido ni un pecado, sin haber sido infiel, sin haber cometido un error, se dejó castigar. Y si ustedes quieren comprender la realidad de la justicia divina, miren la pasión. ¿Por qué el Padre, que ama tanto a su Hijo, que es su deleite, por qué permitió que le sucediera todo eso? ¿Por qué? ¿Será que es un Padre severo, inclemente, que no le duele? Es más, es tan tremendo el Padre Celestial que unido a su Hijo padeció todo eso. ¿Y en qué nos hemos convertido muchos de nosotros hoy en la Iglesia? ¿Y en qué estamos convirtiendo la espiritualidad? En un blindaje a lo que nos hace tanto bien. Un blindaje a que nos corrija, un blindaje a que Dios nos enseñe, un blindaje a que Dios nos oriente. Porque en el fondo, eso está en el inconsciente colectivo de muchos católicos. En el fondo nos estamos creyendo perfectos. En el fondo es eso. Cuando uno se vuelve intocable, ¿qué quiere decir? Que yo ya estoy en un grado de perfección, por favor, no, a mí no me vayas a decir nada. ¿Sí? Ese problema lo tienes tú. Y cuando de manera inconsciente, porque eso sucede de manera inconsciente la mayoría de las veces, a toda hora estamos pendientes del hermano y de la hermana a ver cuáles son sus errores. No sus bondades, sus errores. Y nos volvemos inclementes con pequeñas imperfecciones, eso sí, no solamente tolerables, sino también que hasta terminamos aplaudiendo y felicitando a quienes cometen pecados y faltas morales gravísimas. Es muy difícil dentro de la Iglesia uno saber entonces qué es lo correcto, porque se justifica más fácilmente a quien vive una vida doble, a quien verdaderamente divide, a quien verdaderamente hace daño, se justifica y se aplaude, que a quien comete una pequeña imperfección. Al que comete una pequeña imperfección ya lo estamos llevando para el infierno. Y eso sucede de manera sugestiva en nuestro interior.
pero porque terminamos centrándonos tanto en el hombre y no en nuestro Padre que está en los cielos. Cuando vayas a hacer algo, no lo hagas para agradar a los hombres, para ser visto, o porque es que puede que lo callemos, pero puede que nuestras actitudes, para que el otro se dé cuenta que yo sí hago lo que él no hace, para que la otra se dé cuenta que yo sí hago lo que ella no hace. No hagas tus acciones así, porque te pierdes de la recompensa del Padre que está en los cielos. Uno hace las cosas para agradarle al Señor, solo a Él, y ya. Con razón describe el salmista a este hombre o a esta mujer, dice, el que vive así está firme, no tiene miedo. Dice, siempre alzará la frente con dignidad. Cuando nosotros vamos cayendo en ese error de hacer las cosas para agradar a los demás, siempre andamos con miedo. Hasta de pensar inconscientemente, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Sí le parece o no le parece? Hasta nos hacemos esa pregunta ya interiormente. Ay, ¿será que sí le gustó? ¿Y será que nos hacemos la misma pregunta frente a Dios? Señor, ¿te gustó? ¿Te agradó? Es que el Evangelio es claro. Con razón decía San Francisco de Asís, el Evangelio no necesita glosas. Y la misma Constitución Dogmática de Dei Verbum nos dice que la exégesis más perfecta de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Y que si necesitamos un poco más de elementos para tener claridad de entender la Sagrada Escritura, pues cojamos el magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica. Ya, pero es tan claro el Señor. A veces resistimos, decimos, no entiendo, pero no es porque no entendamos, es porque no queremos entender por la rebeldía que hay en nuestro interior. Porque nos chilla tanto esto, que venga, busquemos una interpretación, mejor a ver si se acomoda a mis gustos, ¿sí? Porque es que esto no me da paz. Hay personas que leen estos textos y se les exacerba el interior y dicen, esto no es del Espíritu. No, tal vez fue que esta traducción quedó mal hecha. Sí, vamos a buscar otra para ver si... Pues, lo de Dios siempre da paz, no tiene por qué exacerbar. San Pablo dice a Timoteo, exhorta, reprende con ella. Que la palabra de Dios también es para eso, para que reprenda nuestro ego, por allá bien anclado. Aquella expresión de Santo Tomás Moro que le decía al Señor, no permita, Señor, que sufra excesivamente por este ser tan dominador que se llama yo. Y el porcentaje más alto de nuestras amarguras, tristezas, desánimos, desesperanzas e exacerbaciones es porque estamos muy exaltados. Y eso nos puede llevar a construir un Dios a nuestra manera. Y eso hace mucho daño. De hecho, San Pablo hoy se lo está diciendo a los corintios, que esta obra, este servicio que van a prestar, solamente lo hagan, dice San Pablo, para que sean enriquecidos por Dios y para que Dios sea reconocido por quienes ustedes van a hacer este acto de caridad. Lo que les está pidiendo San Pablo a los Corintios es muy grande, porque en la colecta están utilizando una dinámica donde nadie se dé cuenta que lo hizo una sola persona o unas cuantas familias. Lo que está pretendiendo San Pablo es que las demás iglesias que van a recibir este beneficio material sepa que lo hizo la comunidad de Corinto, no más. No personas, no esa farandulería que nos está enfermando tanto hoy en la iglesia.
A veces no con mala intención, pero eso termina no haciendo bien. Ay, es que tal persona hizo tal donación y aparecen las placas y todo eso. La colecta que está promoviendo San Pablo no es así. No quiere que aparezcan nombres de personas ni de familias. Y por eso la está motivando tanto, porque sabe que esto cuesta. Y sabe que la pretensión humana es otra. Y está hasta estimulándolos diciendo, otras iglesias han dado hasta en medio de las tribulaciones y de las pruebas, sin tener, incluso, no recuerdo si es a Tito o a Timoteo, dice, casi se sacan los ojos y hasta entregan la vida por beneficiarme. Que tu mano izquierda no se dé cuenta lo que hace tu derecha. Miren lo que ha hecho en la iglesia el demonio con esto. ¿A cuántos sacerdotes los ha sacado? ¿A cuántos predicadores los tiene ya orientados por otro lado, entretenidos en sostener un cuantitativo farandulero? Y eso está haciendo mucho daño en la iglesia. Que aparezca Dios, no que aparezcamos nosotros. Tenemos que volver una y otra vez a lo de Juan Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Estamos dispuestos a vivir ese tipo de exigencia cristiana? ¿O todavía estamos muy apegados a que la gente se dé cuenta, que nos vea, que seamos notorios? Estos días escuché una canción de San José que me impactó muchísimo, nunca la había escuchado. Y en esa canción decía, refiriéndose a San José, el ejemplo que él daba de la capacidad que él tiene de ser luz sin brillar. ¿Y cuántas veces nuestros conflictos humanos, fraternales, son por susceptibilidades? Porque queremos ser luz brillando. Y este no se dio cuenta de todo lo que yo hice por él. Y esta no se dio cuenta, y yo que le hice esto, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Quería recibir el beneficio humano o el beneficio de Dios? Es que es un gusano que tenemos ahí, todos, yo el primero. Y no nos podemos escandalizar de que el Señor nos hable de esta manera, ni asustar. Tenemos que aprender a mirar esto sin incomodarnos y con conmiseración. Ay, Señor, pues sí, esto soy. Pero aquí tengo tu ayuda, tu respaldo que me quiere sacar de esto. Y yo quiero caminar hacia ti. Y vuestro Padre del cielo te recompensará. A Dios le interesa que hagamos las cosas de corazón por Él. Y esta es la abundancia que pide San Pablo. No nos dejemos contaminar. No caigamos. El octavo mandamiento nos advierte también del daño tan grande que hace la adulación. No caigamos de hacer las cosas por adulación. Eso nos hace mucho daño a nosotros y le hace mucho daño a los demás. Estos días me dijo alguien y me dio mucha paz porque antes no sentía eso, pero ay, Señor, ahí poco a poco vas haciendo el trabajo en este ser tan excesivo, tan dominante que se llama yo, Omar, ¿sí? Y alguien me decía, Padre, ¿sabe que le tengo que decir algo? El Señor me llamó la atención porque yo me estaba pegando a usted a su ayuda. Y por eso yo ya no lo estoy buscando, ya no. Y ahí me dio una paz, yo me reí, entonces dije, ay, tan bueno. Porque eso nos ayuda a ambos, a ti y a mí. Yo quiero ser libre.
Y yo veo que Dios me está ayudando con eso. Es que nosotros no nos podemos hacer dependientes. Y vuelvo y digo, no porque yo no tenga ese gusano, allá está. Pero ¿por qué me dio alegría? Digo, porque este es abstinencia y ayuno para este gusano, ¿sí? Porque está ahí, me di cuenta. Que la gente se dé cuenta de nuestras imperfecciones, maravilloso. No podemos tener miedo a eso. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque también hay imperfecciones en uno. Porque uno sin darse cuenta puede hacer eso. Que otros dependan de uno. Y yo dije, qué bueno que te estás dando cuenta. Porque me ayuda también a mí. Uno puede hacer tantas cosas de manera... Ese ser tan dominante que se llama yo es tan tremendo que lo pone a hacer a uno cosas y uno no se da cuenta inmediatamente. Entonces, pidámosle al Señor esta gracia juntos. Juntos porque todos la necesitamos y es el Señor quien nos está hablando a todos. No crean que el sacerdote porque hace una homilía y predica, él no se la tiene que aplicar. Menos mal, la homilía está vinculada a la acción sacramental, a Cristo, no a Omar, no a Alberto ni a Mateo. Somos seres humanos, instrumentos, burros. Bueno, que de pronto alguien no se vaya a sentir herido, porque hay algunos que escuchan las homilías para pegarse, pobrecitos, tienen dañado el corazón y lo hacen así. Y espero que no esté siendo exagerado, pero sí hay gente así. Pobrecitos. Pero en fin, somos burros, sí, lo digo pues por mí. En los que el Señor se monta, y Él se monta en cualquier burro, sí. Y en la homilía San Agustín siempre decía, para nosotros los predicadores viene una fuerza muy grande porque Dios nos utiliza para exhortar al pueblo y para exhortarnos a nosotros mismos. Hay gente que ha pecado, pero es por la ignorancia frente al conocimiento litúrgico, que vincula la homilía a la persona. Es un vínculo sacramental, siempre y cuando pues, el instrumento se esfuerce por darle armonía a lo que debe predicar, que es a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia y a la armonía litúrgica. Y es un llamado, y lo digo por esto, porque cada día es un llamado que el Señor nos hace a todos como pueblo. Yo soy miembro de este pueblo de Dios, de esta familia de Dios que se llama Iglesia, de esta asamblea de Dios que se llama Iglesia. Que Dios exhorte a través de nosotros, eso es cierto, a su pueblo, a los que somos miembros de este pueblo, y yo hago parte de este pueblo. Alguien un día reclamando me decía, padre, ¿y usted cuando predica, usted también siente que es para usted? Pues claro, a mí es el que más me sacude, ¿sí? ¿Me sacude? Porque es una exhortación de la palabra del Señor. Dejémonos exhortar por el Señor. Dejémonos guiar por Él. Y sobre todo pongamos nuestra mirada en nuestro Padre del cielo. Esa es la generosidad que el Señor nos está pidiendo. Y brillaremos. Seremos luz sin brillar como San José, ¿sí? Para que aparezca, como dice San Pablo hoy, para que todos terminen dándole gracias a Dios. Cuando las demás iglesias reciban vuestra ayuda, le agradezcan a Dios. Ay, pero ¿por qué no me agradeció a mí? Debió darme las gracias. Pero ya le agradecí a Dios, que eso es lo importante. No, pero a mí. Ese es el ego. Es a Dios. Y a nosotros nos debería ser felices en la iglesia, como católicos, como hermanos, que todo el mundo esté alabando a Dios. Miren tan bonito lo que está pasando en Colombia. No están, menos mal, no están apareciendo grupos, notoriedades, personas. Por ahí habrá alguno que quiere instrumentalizar lo que está pasando con este candidato, precandidato presidencial para hacerse farándula. Pero en general, ¿qué está apareciendo como notorio? El país
y la fe. No grupos, no personas, no instrumentos. Y eso es fantástico, que nadie más tiene que aparecer. Solo brillar el Señor y brillar un país. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque hay gente que se vale de estas cosas, hacer cantidad de cosas, pero para que aparezcan sus nombres, ¿sí? O sus instituciones, o sus grupos. Y no es para eso, es para que aparezca el Señor. Y todos terminen centrados en el Señor, y todos terminemos centrados en el Señor. Eso es lo que a nosotros nos debe hacer felices. A una esposa le debe hacer feliz que su esposo esté buscando al Señor y no la esté buscando a ella. A una esposa le debe ser feliz que el centro del corazón de su esposo sea el Señor y no ella. A un esposo lo debe hacer feliz que el centro del corazón de su esposa sea el Señor y no él. A unos papás los debe hacer felices que el centro de esos niños sea el Señor y no ellos. A unos hijos los debe hacer felices que el centro del corazón de sus papás sea el Señor y no ellos. A un sacerdote lo debe hacer feliz que el centro del corazón de sus dirigidos y de las personas que acompañen sea el Señor y no ellos. A un sacerdote le debe doler indignar que sus fieles no busquen al Señor. Y lo debe sacudir cuando ve que se están perdiendo y se están orientando por otro lado. Lo mismo que a un papá, a una mamá, a unos esposos, a unos hijos. Es que cuando el centro nuestro no es nuestro Padre Celestial, nos arruinamos la vida y se lo arruinamos a los demás. No trabajemos en vano, porque el que no trabaja así, el Señor dice, el que no trabaja conmigo, desparrama. ¿Y para qué trabajó Jesús? Para que el Padre fuera reconocido, glorificado, amado, aceptado y obedecido. Esa fue la función de Jesús, no fue otra. Esa fue la función de su ministerio sacerdotal. Que el Padre sea conocido, amado, que sea obedecido. Ay, pero se puso a seguir a Dios y a mí no me está dando las gracias, sabiendo que fui yo el que le mostré el camino y el que le dije para dónde iba, y se fue. Ni siquiera me tuvo en cuenta a mí. Es que no es a nosotros que nos debe tener en cuenta, es al Señor. Que la Virgen que vivió así, esa fue la grandeza de su fe y de su esperanza, porque ella fue así. Y más, lo que nosotros podemos decir es limitado frente a lo que esta mujer vivió frente a Dios Padre. San José, lo que nosotros podemos pensar, imaginar desde nuestra poca fe, es limitado a lo que vivió este hombre. Vivía para Dios, de Dios. Le movía su corazón, era Dios, su palabra. A él no lo estimulaba ninguna otra cosa más. No era la sonrisa de la Virgen, era porque en la sonrisa de la Virgen veía lo que él siempre veía de Dios en su corazón. Y si no hubiera visto eso, le hubiera dicho, María, adiós, porque tú y yo. Claro que cada que la miraba, ese hombre, San José se llenaba de felicidad porque decía, uy, esta mujer, yo veo en ella lo que experimento cuando estoy con Dios. Lo llevaba a Dios. No, ella no lo atrapaba a él en ella misma. Mujeres, ustedes tanto que le tienen que aprender a la Virgen, porque sus heridas hacen que a veces sean manipuladoras. Y lo mismo a nosotros los hombres, no crean. Lo que pasa es que nosotros somos más diplomáticos para manipular, ¿sí? No nos nota tanto, porque como tenemos tanta pericia verbal y racional, pero cuando estamos heridos somos tan manipuladores. Así somos. Hay que aprenderle tanto a la Virgen y a San José, que trabajaban solo para Dios y para que todos llegáramos a Dios. La Virgen, ¿qué quiere? Que todos lleguemos a Dios. San José, ¿qué quiere? Que todos lleguemos a Dios. Él no quiere que nos quedemos en Él. La Virgen no quiere que nos quedemos en ella, olvídense.
quieren que lleguemos a Dios. Y ustedes y yo, todos tenemos que querer para unos y otros que todos lleguemos a Dios. Y hacer todo lo que dependa de nosotros para eso. Y ser generosos en todo lo que dependa de nosotros para que todos lleguemos a Dios. Y todos terminemos, ustedes se imaginan donde todos terminemos en esos brazos. Terminamos más juntos que nunca. Porque terminamos en los mismos brazos de un Padre, todos ahí, junticos, pegaditos como polluelos, bebiendo de la misma protección de un solo Padre. Ahí sí que nos vamos a entender muy bien. Los pollitos cuando están debajo de las alas de la gallina, en cualquier espacio se sienten felices, no se ponen a pelear. Que a ti te tocó aquí más pegadito, no, todos se sienten felices, con tal de que estén ahí debajo, ahí están felices. Y estos días vi yo, creo que fue una gallina, me dijeron que tenía tantos, y yo, ¿y dónde los mete todos esos ahí metidos? Y no se les ve ni una patica, o sea, ¿cómo tiene la capacidad? Padre, y tuvo tantos pollitos, salieron tantos pollitos, ¿sí? Y yo decía, ¿y dónde están? Porque los tenía ahí todos protegidos bajo sus alas y no se le veía ni uno. Imaginen todo en los brazos del Padre Celestial. Que es que a mí me está cogiendo solo con el dedo. Todos se sienten felices donde estén. Seguros, sin temor, como dice el Salmo, firmes. Bueno, que hoy pidámosle a la Virgen y a San José que nos ayuden a desear esto, a trabajar y a hacerlo todo para nuestro Padre del cielo.